Estimados amigos, nuevamente aquí en Plataforma Democrática, el programa que nos permite analizar los sucesos más importantes de la coyuntura política nacional desde una perspectiva plural. Estamos con Víctor Andrés García Belaúnde y Juan Cheput, al cual les expreso mi saludo, y Ángel Delgado en la conducción de este programa. Recordemos que el mismo se transmite por el canal BHTV de Cable Más y las redes sociales de la Coordinadora Republicana. Bien, en estos días hay dos acontecimientos importantes que merecen comentario. El primero de ellos ha sido la manifestación realizada el día de ayer por el conjunto de oficiales retirados de nuestras Fuerzas Armadas, de todas las armas, que convergieron en la Plaza Quiñones, en San Borja, y en una multitudinaria manifestación, vean ustedes, para la hora 10 de la mañana, sin mayores recursos de propaganda, un nutrido grupo de ciudadanos, básicamente exoficiales retirados, sus familiares, pero sumamente comprometidos y entusiastas. Yo tuve oportunidad de estar ahí con ellos. Daba un ambiente, la verdad, inédito, no visto en otras circunstancias. Hay una legítima indignación por parte de este sector de la población que días anteriores manifestó una posición sobre los resultados de estas elecciones que no solamente a nosotros, sino a muchas personas aquí en el mundo llaman la atención y preocupación, y el gobierno, en la figura del presidente de la República, ni más ni menos, condenó abiertamente estos actos, los llamó sediciosos, conspirativos y golpistas, y no solamente eso, sino que le ordenó en el acto a la ministra de Defensa que formulara una denuncia, ¿no?, ante el Ministerio Público para que abra una investigación preliminar contra los que consideren comprometidos en esta suerte de delitos. Cuando interviene la Fiscalía, es que no estamos ante faltas, sino estamos ante delitos. En consecuencia, penalizar una protesta, una opinión por parte de personas que ya no están vinculadas a las instituciones castrenses. Ellos ya tiempo atrás han dejado de prestar el servicio activo, y entonces, como ciudadanos que pueden votar, postular, en fin, como todos nosotros, sin embargo son restringidos y se los amenaza con abrirles un proceso penal. Yo quería preguntarte primero a ti, Víctor Andrés, ¿qué opinión te suscita esto? Esto es una cosa, esto es un acto extraño, es el principio de una suerte de cacería contra todos aquellos que de una u otra manera, desde cualquier posición, vamos a tener cuestionamientos a un proceso que tiene muchas sombras y que el jurado de elecciones, lo vamos a ver en la segunda parte del programa, no quiere elucidar, no quiere transparentar, y entonces aquí estamos ante una conducta represiva, porque lo que ha hecho el presidente, la ministra de Defensa y con la Fiscalía, vamos a ver qué dice la Fiscalía, pero es de suponer que abra la investigación preliminar y entonces estamos penalizando, ¿no?, la actividad política, en este caso, el derecho fundamental que tenemos todos de opinar, cuando sabemos que por mandato de la Constitución no existe el delito de opinión. Bueno, este es el escenario. ¿Qué te parece a ti, Víctor Andrés? Bueno, ante todo, creo que todo esto está provocado por el poco interés, la poca transparencia, la poca decisión del jurado y de la OMPE en abrir el proceso, ¿no?, a la opinión pública, sobre todo los reclamos que se han hecho y la cantidad de irregularidades que hay. Acá se trata de la misión de la OEA, que vino a hacer un tour gastronómico al Perú. Dijo que no encontró graves irregularidades, pero sí encontró irregularidades, pero para ellos no eran graves. Claro, no es grave la irregularidad si no modifica el resultado electoral, pero se convierte en grave cuando sí modifica el resultado electoral. Y eso puede ser un acta, 1.000, 10.000 o 50.000 actas, cualquier cantidad de actas. Pero si yo creo que la gravedad está en la modificación o no del resultado. Si no modifica, insisto, es una
irregularidad, punto, débil, pequeña y se acabó, insignificante. Pero cuando se trata de una irregularidad que cambia el resultado, y en este caso sí lo puede cambiar porque ha habido un empate técnico, entonces estamos hablando que la irregularidad pequeña se convierte en grande y en grave. Y eso es lo que no se ha establecido todavía hasta el día de hoy, y parecería que no quieren el jurado ni la OMPE establecer esa responsabilidad. Establecer esa irregularidad en base a abrir el proceso a la inspección, a la transparencia, a los veedores, a los impugnadores, a todos los que están dudando del proceso y de su secretismo como una herramienta de complicidad. Ahora bien, en el caso de los militares, yo creo que aquí es muy significativo lo que ha pasado. Yo no recuerdo que ha pasado una cosa igual en los últimos 50 años. He visto que esposas de militares o de policías salen a protestar a veces por A o B motivos, el tema de los sueldos a veces, el tema de una injusticia, porque los uniformados activos no pueden protestar por cuestiones de disciplina castrense. Pero en este caso se trata no de un asunto laboral o de una injusticia, se trata de una preocupación de las Fuerzas Armadas ante la amenaza, según ellos, comunista, que representa el señor Castillo y el señor Cerón. Bien, que salgan ellos a protestar es muy significativo. Significa que salen a protestar porque los otros no pueden hacerlo. Porque la familia militar, estando dentro o fuera, siguen muy unidos siempre a través de una serie de mecanismos de clubes de oficiales, de asociaciones de oficiales, de personal subalterno, etcétera. Están siempre interconectados. Y si es que ellos han salido a protestar, es porque pueden hacerlo. Pero representan a todos. Representan a los activos y a los no activos. Y eso es lo grave. Por eso es que el señor Sagasti ha salido, pues, con la pata en alto a llamarlos sediciosos, golpistas, etcétera, ¿no? Porque sabe que no son militares retirados que no tienen mando, ni tropa, ni les hace caso a nadie, probablemente, ¿no? Pero sí sabe que representan a la familia militar que está totalmente preocupada con una posición y una poca transparencia de las últimas elecciones presidenciales. Y eso yo creo que Sagasti lo tomó en cuenta, y por eso es que ha salido con el pie en alto, a mi modo de ver, de una manera exagerada, porque lo que él debería hacer es guardar neutralidad, y esa neutralidad se puede apreciar mucho más que la sensación que todos tenemos que está a favor, pues, de ayudar a Castillo, o como antes estuvo a favor de ayudar a los morados y a Vizcarra en su momento, ¿no? Sí, me parece muy importante el análisis, y me quedo con la idea vertida de que los oficiales en retiro, correcto, al expresar su protesta, y eso lo hacen en función a los derechos intuito persona que ellos tienen por ser ciudadanos ahora y recuperan todos sus derechos, ya no están en el sector activo. Sin embargo, tú lo has dicho, reflejarían, ¿no?, un sentimiento más grave que alcanza a la totalidad de la Fuerza Armada, esta vez en actividad. Y eso sí es significativo para el análisis. Yo quería, contigo, Juan, seguir en esta comprensión de los problemas, ¿no? Esta actitud de Sagasti, evidentemente desproporcionada, más allá de lo que dice la Constitución, que la opinión, el punto de vista, las declaraciones no constituyen delito. Eso es parte de la libertad. La libertad más elemental es poder decir lo que pensamos en voz alta, escribir, manifestar. Esto se pone en cuestión y, claro, intenta ser penalizado. Y por eso se lo manda al Ministerio Público. El Ministerio Público, repito una vez más, para los amigos que nos escuchan, es una instancia que solo conoce delitos. Ahí no hay falta administrativa, no. Ahí uno puede perder la libertad y el patrimonio. Esa es la consecuencia de la comisión de un acto de naturaleza delictivo, y por eso la Fiscalía es el órgano encargado de ello. Por eso, de ahí la gravedad. ¿Tú crees que esto es una cosa aislada o es quizás el comienzo de una práctica que podría ser extendida a muchos más,
sobre todo si tenemos como antecedentes que ya se ha usado los canales jurisdiccionales para perseguir a rivales políticos. El caso de Keiko Fujimori, yo no tengo ninguna duda, y lo hemos conversado, lo que le hicieron a Alan García, que terminó con un resultado funesto, lo que le han hecho a otros personajes, más allá de sus culpas o no, huelen a una persecución política usando los mecanismos, las instancias de la justicia, los mecanismos jurisdiccionales, que deberían estar justamente liberados de cualquier connotación ajena a la búsqueda de la verdad y la aplicación y administración e impartición de justicia. Juan, ¿tú cómo evalúas tú esta reacción del gobierno? Y pregunto si esto es un poco una cosa aislada o es un modus operandi y que probablemente mañana se aplicará a muchos que no estemos de acuerdo finalmente con lo que decida el Jurado Nacional de Elecciones, digamos, en el caso que confirmen las cosas que ya se vienen haciendo, cosa que vamos a ver en la segunda pregunta, pero la interrogante va por el lado de si esto es un tema aislado o si es una actitud que puede ampliarse, multiplicarse peligrosamente. Muy buenos días, Ángel, un saludo también para Vitocho. Mira, acá yo estoy viendo otro problema de fondo, ¿no? Yo creo que hay una lucha por el statu quo en la cual hay una pugna entre diversos poderes fácticos. Aquellos poderes fácticos que en cierta medida habían dominado a los poderes constituidos, llámese el sistema de justicia, llámese el poder legislativo, el propio poder ejecutivo, sobre la base de la influencia a través de medios de comunicación, de las mismas Fuerzas Armadas, tenían un papel preponderante en las decisiones en el país. Entonces, en los últimos días estamos viendo una arremetida de poderes fácticos contra poderes fácticos. Por ejemplo, un poder fáctico son las ONGs, y vemos que un sector de IDL, o IDL propiamente dicho, enjuicia al Grupo del Comercio, o toma parte de una demanda contra ellos por la gran concentración. El Grupo del Comercio, que era aliado de IDL, el Grupo del Comercio que rebotaba todas las noticias de IDL y que tenía a Gustavo Gorriti, a Carlos Rivera como caseritos, sobre todo de Canal N y de América Noticias, con lo cual formaban grandes corrientes de opinión. Bueno, ese IDL aliado hoy está demandando al Grupo del Comercio por la concentración de medios de la cual hace gala. Y por otro lado, el papel de las Fuerzas Armadas, que está siendo atacado por el Poder Ejecutivo, por el propio IDL, por otras ONGs, pidiéndole a las Fuerzas Armadas otro poder fáctico, que no se metan en el asunto. Yo creo que Sagasti y sus socios o sus aliados de esta coalición vizcarrista no se imaginaban que un gran grupo de oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas tuvieran esta expresión legal, legítima, constitucional, de hacer valer su voz en contra de la amenaza, no solamente Pedro Castillo, ¿no?, sino de las evidencias de fraude que se niegan a ser investigadas. Ellos pensaban que con el mensaje a la nación de Sagasti, estos altos oficiales se iban a recluir en sus casas, y la respuesta ha sido más contundente. No solamente han salido a las calles con sus familiares, sino que hay otro gran grupo de oficiales en retiro que van a hacer acto de solidaridad y van a unirse a los colegas que ya habían expresado su demanda a través de una carta de 17 páginas de firmantes, con 17 páginas de firmantes. Eso se puede convertir tranquilamente en el doble en las próximas horas. Entonces, creo yo que eso ha significado para Sagasti un golpe. No solamente ya no ha respondido, se ha replegado, sino que ha visto que ha aparecido una suerte de tenaza en la defensa de Keiko Fujimori. La tenaza jurídica, con argumentos válidos, una de cuyas expresiones es el habeas data, presentada por el hermano de Vitocho, por Domingo, que dicho sea de paso para los que nos están escuchando y viendo, es uno de los más destacados constitucionalistas del país. Eso es innegable, es un hecho concreto. Entonces se ha presentado esa habeas data. Y por otro lado, la tenaza militar, pero no como golpista, sino como expresión de respeto a la supervivencia del Estado. Así tenemos que ver a las Fuerzas Armadas, en ese rol en el cual están viendo
que nuestra nación, que nuestro Estado, como entelequia, ¿no?, sostenible en los próximos meses, se va a ver en peligro si es que surge de un proceso electoral amañado. Y lo que están planteando es simplemente que se vaya al fondo del asunto y se determine si estos indicios se convierten en pruebas, pues simplemente no puede ser proclamado ninguno el que haya cometido trampa, llámese Pedro Castillo o Keiko Fujimori. Entonces, si nosotros analizamos el comportamiento de estos militares en retiro, pues están cumpliendo con un rol como ciudadanos, ¿no? La defensa y la supervivencia del Estado, que se pone en peligro desde el momento que surge un poder de la maña, de la trafa, de la trampa, ¿no?, que obviamente no va a ser sostenible en el tiempo. Entonces, ya para concluir esa etapa, hoy día los medios de comunicación, algunos salen a decir, ya todo está consumado, ya habló la Secretaría de Estado, ¿no?, de Norteamérica, de Estados Unidos, felicitando el proceso. Eso me recuerda mucho a aquellos periodistas que en el año 2000 decían, Alberto Fujimori ya ganó, déjenlo gobernar. Ya, ¿por qué insisten?, ¿no? Y columnistas salían con esa cantaleta. Bueno, pues se le dejó gobernar y no duró ni 2 meses. Lo mismo pasará con cualquiera que gane de un proceso amañado, turbio o poco transparente. La ilegitimidad lo rondará desde el primer día, no tendrá luna de miel y la crisis política se ahondará. De allí la importancia de este tipo de manifestaciones, sea de militares en retiro, sea de medios de comunicación que están planteando posición firme en este tema, sea de líderes políticos como los que estamos acá presentes, o sea de la fuerza de la calle, manifestada en marchas de ciudadanos indignados. Entonces, el futuro de la República se pone en peligro si es que el Jurado Nacional de Elecciones no hace hoy un trabajo adecuado en lo que se refiere a la observancia de las demandas de los personeros de Fuerza Popular. Muy bien, creo que efectivamente la existencia de estos poderes fácticos que han tenido gravitación en el periodo político inmediatamente anterior de la era Vizcarra, son los que pretenden ahora otra vez tomar el control de la situación. Inclusive, y esto será motivo de otro análisis, el intentar también usar la misma metodología para sacarse del medio a Cerrón, procesándolo, metiéndolo preso, también evidencia pues este afán de copar al señor Castillo, al cual ya lo han ungido como favorito, y a través de él repetir, digamos, lo que ya hemos conocido en una suerte de Vizcarra 2. Pero eso lo analizaremos en otro programa. Yo quería entrar a la segunda parte de esta entrevista, de esta conversación, recordando que el día de hoy estamos asistiendo a las audiencias en las cuales el Jurado Nacional de Elecciones, en segunda y última instancia, tiene que resolver las impugnaciones, nulidades presentadas por Fuerza Popular principalmente. Muy bien, quiero un poco explicar cuál es el estado de la cuestión. Hasta el momento, todos los jurados especiales que han conocido de estas impugnaciones y nulidades han rechazado, y lo han hecho a través de 2 mecanismos. La mayoría de ellos usando lo que se conoce con el nombre de la improcedencia. La improcedencia es un rechazo cuando el escrito de reclamación no cumple determinadas calidades de tipo formal. Una de ellas, presentarlo extemporáneamente fuera del plazo establecido por ley. Otra, no pagar la tasa correspondiente. Tengo entendido que el volumen más grande de escritos de reclamación de Fuerza Popular han sido declarados improcedentes en la primera instancia, en los múltiples jurados especiales territoriales que existen en la República y que han rechazado por improcedentes. Hay otros que sí han hecho, que han admitido, por ejemplo, el jurado especial de Lima Centro abrió y permitió conocer estas causas, pero al momento de resolver en el fondo declara infundado. Entonces, para conocimiento de todos, estos rechazos vienen bajo 2 características: improcedencia o infundado. Le corresponde al Jurado Nacional de Elecciones, como segunda y última instancia, confirmar estas decisiones de los jurados especiales. Confirma.
pero en cuyo caso este pleito, digamos, en el canal del sistema electoral del Perú habría terminado, ¿no? Esa es una posibilidad. Ahora, el jurado puede también dejar la confirmación y revocar lo resuelto por los jurados especiales. Y en ese sentido reforma lo dicho y le daría validez, y ahí sí se podría producir un trastocamiento de los resultados, porque como bien había dicho Víctor Andrés, había un resultado sumamente estrecho. Bien, la pregunta es entonces, estando ya en este momento y habiéndose negado el Jurado Nacional de Elecciones por mayoría de 3-1 a solicitar, a recabar las listas de votantes de cada mesa, por un lado, y rechazar también el extremo de que RENIEC pueda determinar la falsedad o no, validez o no, de aquellas firmas que son objeto de impugnación, estaríamos prácticamente en la recta final para que se resuelvan estos casos. Si así fuera, el resultado puede ser contrariamente al clamor de un sector importantísimo de la ciudadanía. La pregunta es, en un escenario de esta naturaleza, ¿qué pasaría? ¿Cuál es el destino? Bueno, podría ser que de aquí a unos días el jurado proclame a un ganador determinado bajo estas reglas, bajo estos antecedentes, teniendo en cuenta lo que ya han resuelto las primeras instancias. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la consecuencia política de todo ello, Víctor Andrés? A ver, el tema es complejo, ¿no? El tema es complejo y yo creo que el jurado debería demorarse lo máximo que pueda y proclamar al ganador después de la revisión exhaustiva de cada una de las impugnaciones y observaciones que existen. Que sería adelantarse mucho si hace todo lo contrario. Yo creo que tiene que verificar uno a uno cada uno de las actas y revisar todas las apelaciones escrupulosamente. Ahora, una vez proclamado, yo creo que en ambos casos el gobierno sale débil, lamentablemente, ¿no? Si proclaman a Castillo, los de Keiko van a aducir fraude, que hasta el día de hoy creen que ha habido fraude, y difícilmente se va a despejar esa duda. Y si se proclama Keiko y los de Castillo, que hasta el día de hoy no creen en fraude, van a empezar a creer en el fraude. Entonces, cualquiera de los dos gobiernos, cualquiera de los dos candidatos proclamados van a tener en contra toda una... a medio país, digamos, ¿no? A medio país. Y de acuerdo a las encuestas que hemos visto ayer, el 65% cree que ha habido fraude en el país. Entonces, lo más probable es que el 65% no cree en los resultados también. Si no creen que ha habido fraude, no van a creer en los resultados. Entonces, cualquiera de los dos gobiernos se muestra muy débil, ¿no? Muy digamos, criticado por el resto del país, gran parte del país. Y la gobernabilidad, pues, va a estar, pues, en un nivel bajísimo, ¿no? Eso sí preocupa, Espero, pues, que los resultados sean tan claros, la exposición o la resolución que emita el jurado sea tan diáfana, tan transparente, tan perfecta, que nadie puede objetarla y que todos crean que las observaciones se han resuelto, las impugnaciones también, y que ese es el verdadero resultado, ¿no? Refleja exactamente, de acuerdo a lo que dice la Constitución, reflejo exacto, dice la Constitución, de la manifestación del elector. Si eso es así, pues el Perú habrá ganado. De lo contrario, entraremos en una etapa de crisis, de gobernabilidad, que va a afectar a cualquiera de los dos gobiernos, cualquiera el que salga, y que lógicamente se puede prolongar en el tiempo. Muy bien. Ya, ok. Sí, efectivamente yo comparto este temperamento de que un jurado, bajo las reglas existentes, las negativas a indagar, a probar, abrir una pequeña estación probatoria para tener
un conocimiento fehaciente, exhaustivo de lo que ha pasado, va a dar como resultado un ganador que va a carecer de legitimidad de origen y por lo tanto la gobernabilidad del Perú en los próximos años va a estar por los suelos. Nos va a asistir un momento sumamente preocupante y tormentoso, como ya ha sucedido en otras ocasiones. Quisiera recordarles a ustedes de que el cuestionamiento que hizo Aya La Torre y el APRA a los resultados de las elecciones de octubre de 1931 tuvo como desenlace lo que Guillermo Sonta, que el gran periodista, denominó el año de la barbarie, cuyo epítome fue la revolución de Trujillo, con la muerte de muchos militares, con el fusilamiento de muchos apristas, y en fin, y eso marcó el horizonte político por mucho tiempo. Enconó a la Fuerza Armada con los apristas, en fin, hubo miles de problemas que sería aquí largo explicar. Ángel, sí. Yo quisiera añadir algo más. Eso del 31, lo que tú has dicho es cierto, pero también es cierto que creo que Aya Torres se sintió derrotado, estafado y con un fraude exagerado, y él se proclamó presidente moral del Perú. Sí. Yo creo, es verdad. Yo creo que Sánchez Cerro ganó lejos. Aya Torre era un joven que recién empezaba su vida política, y Sánchez Cerro era un hombre que venía de haber derrotado, de haber sacado del poder a Leguía después de 11 años de dictadura. O sea, era muy popular. El derrocamiento de Leguía fue popular, y por lo tanto el que lo hizo, que fue Sánchez Cerro, era muy popular. No tenía por qué perder ante un joven que recién empezaba. Creo que La Torre ahí exageró, ser presidente moral del Perú, y eso llevó a que el APRA salga de las trincheras, y bueno, y empezó pues esta persecución y este año de la barbarie que dice Sonde, como tú bien lo has dicho, ¿no? No tengo ninguna duda al respecto. Yo creo que coincido, es muy probable que esas elecciones el triunfo de Sánchez Cerro hubiera estado asegurado, pero lo cierto es que Aya La Torre, en un celebérrimo discurso, dice: ellos gobernarán desde el palacio basados en el oro y la fuerza, nosotros seguiremos gobernando desde el pueblo. Y efectivamente ese discurso celebérrimo marcó la ruptura y llevó al Búfalo Barreto a cometer los asesinatos, en fin, todo lo que ya conocemos. Sin embargo, y esto yo quería preguntarle aquí a Juan, sin embargo, en el año 62 ocurrió una situación distinta. Las elecciones también fueron muy reñidas, ¿no? Aya La Torre tuvo la primera minoría, no alcanzó el tercio, inclusive se puso de acuerdo con Odría, formó la coalición nacional, ¿no?, con el objeto de ungir a Odría como presidente de la República, porque en ese tiempo, al no llegar al tercio, el Congreso de la República era el encargado de nominar al presidente entre los tres más votados, ¿no? Ese fue un sistema que se adoptó durante mucho tiempo y que funcionó en otras partes de América, como en Bolivia, por ejemplo. Miren, bueno, Belaúnde desconoció, se fue a Arequipa, levantó barricadas, como todos sabemos, se produjo el golpe de Estado contra Prado, el gobierno de Pérez Godoy anuló las elecciones, ¿no? Y el APRA, en lugar de irse a la guerra civil, como pudo haberlo hecho eventualmente, siguiendo el ejemplo del año 31-32, ¿no?, aceptó las nuevas elecciones que se produjeron en el año 63 y ganó ahí, como todos saben ustedes, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Claro, después vino una bronca muy fuerte entre el Congreso y el Ejecutivo, que todos conocemos, pero digamos que el impasse que se había producido por lo ajustado del triunfo electoral, las acusaciones de irregularidades, de fraude, que fueron muy duras, se resolvió con una nueva elección. Yo te pregunto, un escenario en el cual estamos ya casi suponiendo que el jurado no va a hacer lo que Víctor Anello no va a querer hacer una resolución sesuda, probablemente confirme lo que han hecho ya los jurados especiales. ¿Tú crees que en ese escenario, donde se cierran los canales procesales, las institucionales y legales, una salida política como unas nuevas elecciones,
que tiene un fundamento democrático, ¿eh? Porque finalmente es volver a repetir el escenario de aquí a 30 días, un plazo muy corto. ¿Sería una solución viable? ¿Crees tú que eso es factible, Juan? Visto lo que puede pasar, digamos, en las próximas horas. Claro, para hacer un análisis de ese tipo es importantísimo lo que has hecho con Vitocho, el análisis histórico, ¿no? Mark Twain decía, ¿no? La historia no se repite, pero rima, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos viendo acá es que 31 años después, en 1962, un Haya de la Torre más maduro como persona, pero todavía ciertamente inmaduro como político, traslada su frustración al Congreso y le hace la vida imposible a Fernando Belaúnde, claro, generando el golpe de Velasco en 1968. Algo similar sucede con Keiko Fujimori. Su frustración la traslada al Congreso con 73 parlamentarios, trae al Lagarto, el Lagarto la traiciona, ¿no? Y ahora aparece un radical como Pedro Castillo, similar al radicalismo de Velasco, ¿no? Sobre la base de su gran inmadurez. Y el otro componente es que Belaúnde, Haya, Odría, ¿no? Eran políticos de fuste, con experiencia. Hoy, ¿en manos de quién estamos? Mira, gran parte del fracaso de las marchas que hay, ¿no? Es porque ni Keiko se ha puesto la vincha, ni Miki Torres es Carlos Ferrero, ni Lucho Galarrete es Lucho Solari, pues, ¿no? Sí. Que mantuvieron en vilo el país en el año 2000 y junto con una alianza con los partidos a los cuales se les abrió la puerta desde el primer instante. Y Vitocho lo sabe porque Vitocho candidateó en el año 2000 y se hizo un gran frente de personeros técnicos y jurídicos. O sea, Toledo le abrió las puertas a todos. No se encerró entre cuatro paredes con un grupito. Abrió la puerta a los partidos, no a las personalidades, a los partidos. Y los partidos son los que se unen ya para el año 2001 y luego obviamente van a una nueva campaña y se abren, ¿no? Pero en el año 2000 la lucha fue de los partidos. Hoy día estamos viendo que eso no es así. De repente, por eso las marchas no son lo contundente que deberían ser, porque nos guste o no, los partidos son los que tienen gran capacidad de movilización, mucho más que los colectivos. Y no se ve esa contundencia que yo creo que no ha asustado al jurado, ¿eh? Lo que al jurado lo ha puesto en jaque para el trabajo que tiene que hacer hoy, que tiene que ser sumamente transparente y objetivo. Y me ha gustado mucho el editorial del Comercio después de tiempo, en el cual plantea esa exigencia de transparencia, objetividad e imparcialidad, pues de eso depende el futuro del país, es la variable militar y la forma como el criterio jurídico empieza a pesar. Y por otro lado, al inicio de esta conversación, Víctor Andrés decía algo que no podemos dejar de lado: el papel de la OEA. Creo que es un error llamar auditoría electoral a la OEA, por una sencilla razón. Compararla con Bolivia es inexacto. En Bolivia ni siquiera dejaron entrar veedores para la primera vuelta. Entonces llegan los auditores y obviamente dicen, este es un desastre, ¿no? Pero acá sí vinieron, y vinieron a embriagarse, a comer, ¿no? Y dijeron que todo es perfecto. ¿Alguien piensa que la OEA en una auditoría electoral va a decir que sus veedores se equivocaron? En la vida, pues. Y para lo único que va a servir es para convalidar el triunfo de Castillo. Luego Castillo va a decir, miren señores, ya estoy oleado y sacramentado. Y nos va a quitar fuerza para cualquier ejercicio a futuro. Yo creo que ese es un error llamar auditoría electoral de la OEA. Y sí me ratifico en que es válido y no es sedicioso pensar seriamente en la posibilidad de una nueva elección, porque gane quien gane, va a tener a más de 2/3 del país en contra, las exigencias son superiores, el periodo de transferencia es mínimo. Miren, un día como hoy, hace 5 años, se instalaba la comisión de transferencia de Pedro Pablo Kuczynski y ya se hablaba de que era un periodo corto, 1 mes y 2 semanas, y 1 semana. Y ahora todavía ni siquiera hay comisión de transferencia en un contexto de pandemia, de crisis económica y todo ese tipo de cosas. Entonces, pensar en las posibilidades de nuevas elecciones con un Congreso completamente fraccionado, con expectativas de la gente sobredimensionadas, con crisis económica, con incapacidad política para concertar, con una ratificación de Asamblea Constituyente por parte de Pedro Castillo, etcétera, y con pugnas al interior de su propio sector, ¿no? Como Vladimir Cerrón contra él, pues simplemente
el próximo gobierno tiene garantizada la continuidad de la crisis política. La pregunta es, ¿eso va a ser sostenible en el tiempo? Pues no. ¿Vamos a esperar que nos estalle en la cara? Seríamos ingenuos. Por lo tanto, pensar seriamente en una solución que nazca en el Congreso y sea absolutamente constitucional para nuevas elecciones es completamente válido. Y eso no tiene nada de sedicioso. Sí, me parece la conclusión tuya, yo la comparto. Miren, la Constitución es un marco y una nueva elección es finalmente decirle al pueblo que se exprese, porque digamos las instancias constituidas y sus autoridades por distintas razones no han podido traducir su voluntad. Pedirle que lo hagan nuevamente es la única salida que en un momento tan complejo como este podría dar legitimidad necesaria al nuevo mandatario, porque de lo contrario, como bien decía Vitocho, la gobernabilidad va a estar por los suelos y ese gobierno no va a tener ninguna posibilidad material de subsistir, o si lo hace va a ser pues en medio de grandes tempestades que van a acrecentar la crisis ya gravísima que tenemos por la pandemia y la quiebra económica. Imagínense ustedes con un gobierno que gran parte o la mayoría de la población, según si le creemos las encuestas, considera que no es suficientemente legítimo. Bien, eso ha sido todo. Vamos a seguir analizando estas perspectivas. Yo quisiera, Ángel, adelante. Una precisión en cuanto al año 62. El 18 de julio sí, se dio el golpe de Estado, así 10 días antes de la transferencia, porque hasta el 17 el jurado no se manifestaba ni proclamaba a nadie. Y en la Fuerza Armada, después del ultimátum de una serie de pedidos de la calle para que se pronuncie, y no lo hacía porque seguía revisando actas, la Fuerza Armada se vio, ellos dicen, obligados a hacer el golpe de Estado. En esta la del Estado, hoy la solución no es el golpe de Estado, la solución no tiene que darla o el propio jurado o el Congreso. Pero en ese momento había 20.000 votos de diferencia entre Aya La Torre y Belaunde, 20.000. Y el jurado que no se pronunció, que creo que presidía un tal Bustamante Romero Romaña. No, el oro viene después. Ya, bueno. El oro viene después. Pero este Bustamante pasó muy mal, fue criticado de todo, o sea, no hubo una persecución, pero socialmente y políticamente y legalmente el jurado quedó muy mal parado, ese jurado, ¿no? Y los militares toman el poder, y a pesar de que Prado era muy amigo de los militares, y Prado era tan amigo que además era teniente, le decían el teniente seductor. Se vestía en verano de uniforme blanco, le decían el teniente seductor a Prado porque era muy vinculado al ejército y era teniente de reserva. Sin embargo, los militares lo votaron y tomaron el poder, anularon las elecciones y llamaron a nuevas elecciones. Lo de hoy día es diferente, evidentemente, pero sí es igual en el sentido de que hay muy poca diferencia entre un ganador y un perdedor. Ese es el problema. Entonces, ese problema tiene que solucionar el jurado. En última instancia, finalmente, como de costumbre, será el primer poder de Estado que dé la solución al tema, y eso es el Congreso de la República. Y no sé qué solución daría, no sé cuál solución daría y cuál es la que sería mejor, ¿no? No, sin duda alguna, la idea de una nueva elección tiene como dificultad que no existe un canal, pero repito, es una solución política válida. A veces, en la historia de los pueblos, a veces los canales oficiales, institucionales, porque las autoridades han bastardeado, qué sé yo, no funcionan. Entonces hay que buscar en lugar de irse a la violencia, como ocurrió en el año 31-32, hay que buscar una solución, no el golpe. Yo creo que ahí sí coincido plenamente, y que los amigos que no estamos aquí planteando un golpe de Estado, ni mucho menos, pero sí rescatar dos cosas: la nueva elección y el gesto de Aya La Torre, ¿no?, de aceptar el nuevo proceso. No ganó, perdió también por una diferencia estrecha, pero Belaunde tuvo la legitimidad que quizás el régimen, quizás las elecciones no hubieran podido dar. Bueno,
Entonces, ha sido un programa muy interesante. Aquí hay muchas cosas más para seguir conversando. Le agradecemos a todos ustedes el seguimiento, la atención a este programa y nos vemos la próxima semana para continuar con este tipo de análisis. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias también. Gracias.